Que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Es un placer una vez más de poder compartirles la palabra del Señor. Les saludo a cada uno de ustedes, esperando que estén bendecidos y espero que estén progresando, prosperando en todo, de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. Bueno, mis hermanos, pues tenemos la continuidad de nuestro tema, nuestro asunto acerca de los nombres de Jesús. Hoy nos toca ver acerca de Cristo. Y la cita bíblica que vamos a leer es en Mateo 1:16. Ahí encontramos este versículo y ese nombre de Cristo. Y vamos a estudiarlo para la gloria del Señor. Dice así, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamándolo el Cristo. Llamándolo el Cristo. Ese es el texto base de esa enseñanza. Reconocer las vocaciones y oficios de Cristo es el que Él es el profeta, el rey y el sacerdote. Qué importante es poder recordar sobre este asunto importante. Hablamos de Cristo. En el nombre de Cristo, no se trata de su nombre, sino un título que hace referencia a su posición y a su obra como el Mesías. El término Cristo proviene del griego Christos, utilizado para traducir la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan el ungido. El ungido. Entonces, el nombre de Cristo no tanto es un nombre, sino que es un título. Es un título. Ahora sí, de acuerdo a la investigación, eso es lo que puedo decirles. Textualmente, el ungido, ese título viene a una ceremonia que se lleva a cabo en los tiempos del Antiguo Testamento, en el cual se derramaba perfume en aceite sobre alguien para consagrarlo a un alto rango, ¿sí? Para consagrarlo a un alto rango. Se llevaba a cabo especialmente en los casos de consagración de un profeta, de un sacerdote y de un rey. Creo que eso lo sabemos. Tenemos varios ejemplos, varias citas que hemos estudiado sobre ungir. Cuando Saúl fue nombrado como rey, fue ungido. David fue ungido como rey. Los sacerdotes también fueron ungidos. Los profetas también fueron ungidos. Dice aquí también, para demostrar que esa persona había sido nombrada por Dios para tal cargo. Entonces era un tremendo significado, era para ejercer un oficio y una vocación. Entonces, la palabra hebrea es Mesías, un título dado a los reyes del Antiguo Testamento, también Jesús, enviado por Dios como profeta, como sacerdote y como rey, para hacer que el pueblo volviera a tener una buena relación con Dios. Para que tuviera una buena relación con Dios. A eso se refiere ese título de Cristo. Pues vamos a recordar y aprender de que Jesús, de su título Cristo,
vamos a estudiar tres oficios que Cristo, que ahora sí que Cristo le pertenece, o Jesús le pertenece. Cristo como rey, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote. Así es, por esa causa tenemos que reconocer la vocación y oficio de Cristo, que Él es profeta, rey y sacerdote. Vamos a iniciar con el primero, Cristo como profeta. Este es el oficio. Al decir Cristo, Él ejerció un oficio, una vocación. Fíjense lo que nos dice, esto está muy interesante. Moisés predijo que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Ahí en Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15, aquí está este versículo donde nos habla acerca de Jesús, de Cristo. Bueno, voy a leer Deuteronomio 18, 15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Entonces, Moisés, ahora sí pues, profetizó, habló, visualizó al Cristo como profeta. ¿Sí? Moisés fue seguido por muchos profetas genuinos, hubo más profetas, pero su profecía de que algún día se levantaría un profeta como él, se cumplió en la venida de Cristo. Venía a nacer aquí, y vamos a ver que el sermón que Pedro le da a los judíos hace referencia de lo que dijo ahora sí el profeta Moisés. Vamos a ver, vamos a leer esta parte. Es Hechos capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será arraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, Moisés y otros profetas mencionaron al Señor Jesús, mencionaron al Cristo como profeta. Aquí está una profecía. Pedro cita esta profecía cumplida, como consumada en la persona de Cristo. El ministerio profético de nuestro Señor fue auténtico de dos maneras, ¿sí? Uno, por el cumplimiento de sus profecías. Dos, por los milagros que le verificaron a las personas en su tiempo que él era un profeta. Entonces, aquí vemos a Cristo como profeta. Se cumple lo que se dijo en el Antiguo Testamento y se llegó a cumplir. Y por esa razón, este ministerio profético del Señor Jesús, pues es tan real por lo que, dos cosas que ya dije, por el cumplimiento de sus profecías y también por los milagros que lo verifican a la persona en que su tiempo que él era un profeta, ¿sí? Entonces, ese es ahora sí,
la razón. La prueba conclusiva a su detallada predicción de su muerte, él profetizó que alguien cercano a él lo iba a traicionar, ¿sí? Y eso, o sea, cuando Jesús estuvo aquí, pues él siempre dio pruebas de que él era el Cristo, ahora sí el profeta. Y todo lo que él dijo se cumplió. Y por esa razón, Cristo es nuestro profeta, el mejor. ¿Qué implica todo esto para el cristiano? En primer lugar, que Jesús no fue simplemente un mensajero de la revelación de Dios, sino que él mismo era la fuente de la revelación de Dios. En eso consiste. O sea, Jesús fue ese profeta, Cristo fue profeta, porque Él es la fuente de toda la revelación de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento solían afirmar, así dice el Señor, pero Jesús podía empezar sus enseñanzas con la autoridad divina que la asombraba, la asombrosa declaración que decía, pero yo os digo, siempre así fue como Él enseñó. Entonces, por esa razón, Cristo como profeta. Por tanto, el cristiano debe tener plena certeza de sus palabras y descansar en ellas y a su fiel cumplimiento. Entonces, lo que hoy estoy enseñando es que Cristo es, ahora sí, nuestro profeta. Bendito sea Dios. El otro título, el título de Cristo como rey. Cristo se identificó como rey en las Escrituras. Tenemos bastantes versículos donde nos dice que el Señor Jesús mismo, Él se identificó como rey. Hechos 2:30 dice así: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado para que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Entonces, eso, así como ese versículo, tenemos más donde nos está diciendo de que Cristo es el rey. Cristo es el rey. Hay muchas citas que su líder ahí se lo puede compartir, ahí están las citas. En el Antiguo Testamento, el rey tenía la autoridad de gobernar sobre la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nació para ser el rey de los judíos. Mateo 2:2 nos dice de esta manera, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es lo que dice Mateo 2:2. Pero rehusó, fíjense, sí se proclamó como rey, sí se identificó como rey, pero quiero decirles que rehusó los intentos de las personas para ser el rey terrenal con el poder terrenal, militar y político. O sea que cuando Jesús lo vieron, la gente de aquel tiempo dijeron, pues ahora sí ya vino este rey. Lo querían, ahora sí, a Jesús lo querían tenerlo como rey, pero los israelitas estaban pensando en guerras
para traer esa libertad. Bueno, pero no era el plan. Por esa razón Jesús rehusó. Por eso, fíjense, y dice San Juan capítulo 6:15, voy a leer esta porción para que vean que el Señor Jesús rehusó a que la gente lo quería, o sea, que lo quería ascender como rey y que los defendiera de ahora sí, del Imperio Romano. Entonces, miren, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Juan 6:15, dice así: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí está. O sea, Jesús ya sabía cuál era la intención del pueblo, cuál era la intención de la gente. Lo querían que él se levantara en armas, lo querían constituirlo como rey de ahí de la tierra, que lo libertara de los romanos. Y entonces, como el Señor Jesús conoce los pensamientos, ¿qué hizo? Mejor que dice que se retiró, ahora sí se volvió a retirarse al monte, allá se fue él solo, para que no, ahora sí los hombres o la gente ahora sí le propusieran eso, porque no era tanto de que Jesús sea el rey terrenal. Sin embargo, Jesús es el rey de reyes, es el rey, ahora sí, del universo, ¿sí? Pero más que todo aquí es un asunto espiritual. Sin embargo, Jesús mismo anunció la futura venida de su reino. O sea que él enseñó eso. Por ejemplo, tengo Mateo 4. Vamos a ver lo que dice Mateo 4, donde vamos a ver que ahora sí que mismo el Señor Jesús, ¿verdad?, anunció la futura venida de su reinado. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra. 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba, anunciando su venida como rey. Otro versículo más, vamos al 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está. Estaba anunciando su futura venida de su reino. Ahí está. Esos son los versículos. Bueno, otra cosa. Cristo, teniendo autoridad sobre la iglesia y sobre el universo, quedarán completamente reconocidas por las personas cuando Él regrese a la tierra en poder y gran gloria para reinar. Bendito sea Dios. Entonces, Cristo, teniendo autoridad sobre la iglesia, sobre todo el universo, ¿verdad? Lo que aquí aprendemos, que el Señor nos está diciendo que el Señor es el Rey. Voy a leer lo que dice Mateo 26. Vamos a ver lo que dice Mateo 26, versículo 64. Esto es interesante, que lo recordemos, que lo aprendamos. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Mateo 26,
64, dice así: Jesús le dijo, tú lo has dicho, dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Allí está cuando Jesús estaba ante el concilio, y así es como le responde, así es como, ahora sí como él responde, Jesús, que era el Cristo, como rey, y él viene por ti, viene por mí, ¿verdad? Y él es ahora sí el que tiene autoridad sobre su iglesia y sobre todo el universo. Él es el rey. En aquel día serán conocidos como Rey de Reyes y Señor de Señores, que eso es lo que nos dice la Escritura. Por ejemplo, tenemos Apocalipsis 19:16. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está la palabra. Bendito sea el Señor. 19:16 dice de la manera siguiente: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Entonces, Él está por venir y es el Rey. Ahora sí, si hoy la gente no lo reconoce a Jesús como Rey, pero un día lo va a reconocer, y el problema es que puede ser demasiado tarde. Bueno, también nos dice la Biblia que como Rey, dice, toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla, claro. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice así. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nos está hablando de que Jesús es el Rey de Reyes y por lo tanto toda rodilla se doblará ante Él, y se dobla, ¿sí? Ante Él solamente podemos arrodillarnos, postrarnos. Bendito sea el Señor. Bueno, Cristo como Rey. La iglesia tendrá la dicha de gobernar con Cristo en el milenio. Será un ambiente perfecto, tanto físico como espiritual. Será un tiempo de paz, un tiempo de gozo, de una vida confortable, sin pobreza, sin enfermedades. ¿Por qué? Porque estará ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el gran privilegio que tenemos nosotros. Si somos parte de la iglesia, verdaderamente amamos al Señor, seguramente estaremos con Él reinando. Seguramente vamos a reinar con Él, como lo dice la Escritura. Pero quiero leer lo que dice Miqueas 5. Miqueas, vamos a ver qué nos dice Miqueas 5, 2 al 4, es esa palabra profética que se está por cumplirse, se va a cumplir. Dice así, entonces, Miqueas 5, 2 al 4, dice: porque tú, Belén Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz al que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza
del nombre de Jehová su Dios y morará seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahí está. Entonces, Cristo como Rey. Y como Rey, entonces, la iglesia tendrá la dicha de poder reinar con Él. Él es nuestro Rey, ahí estaremos con Él en el milenio. Así es que ese es un gran privilegio de seguir a Jesús. Y hermano, hermana, es un reinado ahora sí, del milenio donde no hay enfermedades, no va a haber enfermedad, no va a haber pobreza, una vida muy confortable, mucho gozo. Bueno, es una hermosura, bendito sea el Señor. Por último, Jesucristo como sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Su sacerdocio es descrito y comparado con otros dos sacerdocios previos. ¿Cuáles son? El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. El sacerdote Melquisedec fue levantado antes de que las leyes del Sinaí se dieran, donde nos dice la Escritura que Abraham pagaba sus diezmos al sacerdote Melquisedec. Entonces, ese es uno que eso muy mencionado también en el Nuevo Testamento. Y el otro sacerdocio levítico, pues ese ya fue cuando se estableció y donde Dios decretó que la tribu de Leví sería sus sacerdotes. Y ya eso conforme a la ley. Entonces, sobre esto, quiero decirles que estos sacerdotes, el sacerdote levítico, tenía que estar todos los días ofreciendo sacrificio por el pecado del pueblo, pero no lo quitaba, solamente lo cubría. Esa es la manera en que lo podemos ver. Pero Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios, cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Fue una sola vez, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice Hebreos, para que usted ahora sí aprenda o aprendamos por qué razón Cristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 7, 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque es esto lo que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí está la explicación de este sacerdocio. Entonces, nos dice ahora sí, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿cómo es? Santo, inocente, sin mancha, apartado de todos los pecados. Ahora sí, una gran diferencia a comparación de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos tenían que ofrecer sacrificio para ellos, para que sean aceptados por Dios. Y luego tenían que ofrecer sacrificio para el pueblo. Es como dice aquí Hebreos. Sin embargo, Jesús no. Jesús, Él no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio para Él, para santificarse por cuanto Él es santo, es inocente. Simplemente Él ofreció el mejor sacrificio, el único, una sola vez, el sacrificio
ahora sí, el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia de los sacerdotes que menciona la Biblia, el Antiguo Testamento, al sacerdocio de Cristo. Por eso confesemos y digamos, este es nuestro sumo sacerdote. Bueno, el sacerdocio de Cristo es diferente a otros, ahora sí, a los demás, ya como lo que vimos aquí en la palabra. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Es lo que dice Hebreos 4:14, que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y eso nos da la confianza de acercarnos al trono de su gracia para que nosotros recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el socorro divino. Hermanos, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si nosotros hemos entendido el sacrificio que presentó Jesús, entonces nosotros nos tenemos que acercar confiadamente. Bendito sea el Señor, para recibir su ayuda, para recibir su misericordia. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, por esa razón, Cristo como sacerdote. Así es que tenemos la plena confianza de que ahora sí, Jesús ya pagó ese precio y solamente que nosotros nos acerquemos a Él. Bendito sea Dios. Bueno, para terminar, existen 3 oficios en el Antiguo Testamento. Eran ungidos y elegidos por Dios para dar a conocer su voluntad, gobernar y pastorear su pueblo. Exactamente, profeta, rey y sacerdote. Jesús es nuestro mejor profeta, nuestro suficiente sacerdote y nuestro glorioso rey. Hoy hemos estudiado esto. No es un nombre Cristo, es un título, es un oficio, lo que ejerce, lo que hace Jesús. Bendito sea Dios por ello. Por esa razón, debemos animarnos por la excelencia de nuestro sumo sacerdote para ir directamente al trono de su gracia. La misericordia y la gracia son las cosas que queremos. Misericordia que perdone nuestros pecados y gracia que purifique nuestras almas. Entonces, mis queridos hermanos, con esto quiero terminar este tema, donde ahora sí les animo a que amemos a Cristo y siempre tú lo tengas a Cristo como tu profeta, como tu rey y tu sumo sacerdote. Así es que ya no hay más que hacer. Ámalo con todo tu corazón. Ámalo. Y como dijeron los magos del oriente que fueron a buscarlo,
el texto base de esta enseñanza a mí me llama mucho la atención. Solamente quiero hacer referencia otra vez sobre esto. Cuando estos señores llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Cuál era la intención de los magos? De adorar. Por eso hoy te invito a que adores, a que le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tu Señor que es el sumo sacerdote. Ya no tienes nada que hacer más que acercarte a Él. Adórale, hónrale, honra a tu Dios. Esto es lo que hemos aprendido acerca de Cristo. Cristo, entonces, es un título, es un oficio que ejerció nuestro Señor. Así es que, gracias a Dios, gracias por esta enseñanza, espero que sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga. Hasta luego y un abrazo les envío.